pero creo que vale la pena haber venido para escuchar al doctor Francisco Marcos Marín, a quien le agradecemos, por cierto, su presencia entre nosotros. El profesor Francisco Marcos Marín es doctor en Lengua y Filosofía por la Universidad Complutense y actualmente ejerce como profesor de Lingüística Hispánica en la Universidad de Texas, San Antonio, desde el año 2004, en que se radica en Estados Unidos. También ha sido profesor ordinario de la Universidad de la Sapienza de Roma, catedrático de Lingüística General en la Autónoma de Madrid y de Historia del Español en la de Valladolid. Ha sido profesor invitado y visitante en una cantidad muy impresionante de universidades de España, de Europa, Asia y de América. Además de tener, digamos, de haber tenido participación en innumerable cantidad de comisiones, organizaciones. Podemos reconocer en toda su labor tres áreas. Una, la de la lingüística aplicada, especialmente en computación y análisis de textos, la historia de la lengua española y filología románica, donde incluimos sus trabajos sobre historia cultural del medievo español, la literatura comparada medieval arábigo-romance, sobre el arte rupestre histórico y la semiótica del arte rupestre. Y en tercer lugar, otra área la constituye la lingüística descriptiva y tipológica del español. Esta conjunción de especialidades dentro de los estudios de nuestra lengua nos pueden llamar la atención, pero destacamos que, por una parte, nunca dejó de lado sus estudios hasta el día de hoy de lingüística medieval del español, y que se mantuvo en paralelo con la línea lingüística, digamos, digital, con el mérito de haber sido quien introdujo las humanidades digitales en el área del español. Esto lo afianzó a partir de los años 70 y específicamente entre el 81, a partir del 81, al partir a Alemania, en donde comenzó sus trabajos. Pudo abrirse así el actual Laboratorio de Informática Lingüística de la Autónoma de Madrid, del cual es presidente honorario, y que trabaja en programas informáticos para la edición de textos, también en bases de datos, diccionarios electrónicos, herramientas para la confección de corpus lingüísticos, para estudios lingüísticos varios, terminología, traducción automatizada, entre muchas otras. Su reconocimiento internacional se puede representar en el Premio Humboldt de Investigación 2004, del cual fue merecedor. Y les decía que había integrado numerosas instituciones como director o coordinador, por ejemplo, el Instituto Cervantes, consultor de la UNESCO en Beijing, después director de departamentos de varias universidades españolas, de Valladolid y la Autónoma, de muchas comisiones en universidades y Ministerio de Educación de Egipto, España, Italia, Túnez, también en China. En la Argentina desarrolló también muchos trabajos. Destacamos la coordinación de los corpus, por una parte CREA, y por otra parte de la Argentina y de Chile, y por otra parte del corpus oral del español centro peninsular. De este trabajo desarrolló la primera colección informatizada de texto e imagen para cualquier lengua del mundo, el archivo digital de manuscritos y textos españoles en CD-ROM, ya en la década del 90, comienzos, y esta relación con la Argentina lo llevó a dirigir un proyecto bilateral de cooperación hispano-argentina que preparó en el 98 el catálogo de la colección Fouché des Vosges de la Biblioteca Nacional de nuestro país y su edición electrónica, una colección muy valiosa que se hallaba perdida. También integró la comisión del Diccionario de Español Medieval, fue miembro de distintos consejos científicos de Proyecto Lengua Italiana, ya que veo que hay gente de italiano aquí, y siguió con sus publicaciones referidas al español al radicarse en Estados Unidos. Mencionamos los retos del español, se habla español, una ortografía dedicada
hablantes latinoamericanos y sus variantes fonéticas, la participación en la Enciclopedia del Español de los Estados Unidos, en donde además es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua, como también de la Academia Argentina de Letras. Además colabora desde el 2009 en un proyecto, en una institución, Joomla, que trabaja sobre arqueología y artes rupestres de Texas, donde realiza trabajos como etnolingüista. Y también ha fundado el Observatorio del Español de los Estados Unidos, una institución que colabora brindando servicios educativos y culturales en los Estados Unidos en los ámbitos donde existe el contacto el inglés y el español. Todo esto contando que, considerando su especialidad, como decíamos al principio, de historiador de historia de la lengua española, su trabajo sobre el árabe, sobre las lenguas y los romances, que es lo relacionado con eso, suponemos que algo nos va a comentar hoy. Es autor de más de 50 libros, de los cuales todos hemos estudiado de su gramática española, como comentábamos hace un ratito, que está en la biblioteca y la hemos usado mucho, los estudios sobre el pronombre, reforma y modernización del español, la edición que también hemos manejado casi todos, la edición crítica, en versión modernizada del Cantar de Mio Cid, y de la gramática descriptiva, el capítulo sobre cuantificadores y numerales. También es autor de libros policopiados, muchas traducciones, más de 300 artículos en revistas científicas, volúmenes colectivos, y ha participado como expositor o ponente en más de 150 ponencias. Cabe destacar también que es un gran divulgador científico en diarios de España, de Argentina, de América Latina, en programas de radio, incluso de nuestro país, canales de España, y destacamos su blog, como ya lo hice hoy en la mañana, porque es una grata sorpresa ingresar a un blog en donde uno pueda rescatar artículos de elevado nivel académico, pero que tratan sobre las lenguas, donde no se roza, digamos, ni lo chabacano, ni lo que... Es decir, que nosotros podemos perfectamente darles a nuestros alumnos como actividad. Por ejemplo, en abril publicó "Se puede ser filólogo en el siglo XXI", Comeo, donde recomienda que la filología es la ciencia que enlaza las humanidades con la técnica, por ejemplo, que es una de sus áreas de trabajo. En marzo publicó Escuela, Inmigración, Lengua, sobre el estado de la lengua y de los estudios relativos al español en Estados Unidos. En febrero, El devorador de alfombras, la lengua del Tercer Imperio, donde analiza la modificación de la lengua alemana a través de la introducción en el habla corriente de vocablos derivados de los dirigentes nacionalsocialistas. También en enero, Su Xiaoping, no sé si lo he pronunciado bien de nuevo, La revolución lingüística y la otra, donde rinde homenaje a un gran lingüista chino fallecido que trabajó en la construcción del pinyin o pinyin, que es el sistema de transcripción en letras latinas de los caracteres y ideogramas del chino. También en este blog publicó, en un artículo no exento de cierto sentido del humor, Consecuencias lingüísticas del trumpazo, que es el vocablo creado del apellido del actual presidente de los Estados Unidos. Minoritario, como dice. Finalmente, y no porque sea de menor importancia, no quiero dejar de mencionar que además publica poesía, escribe narraciones o cuentos cortos cuentos y poemas. Tiene 2 libros y publica en muchísimas revistas literarias. En 2007, por ejemplo, lo contiene en su blog y en otras publicaciones no las encuentran. Tiene 6 poemas muy lindos, muy bien trabajados, en un estilo que nos recuerda mucho a la generación del 98 y con ciertos rasgos de la del 27. Y ya que el título de la conferencia, que en este momento va a comenzar, La historia verdadera de los orígenes del español, me gustaría terminar con una estrofa de su poema Espacio ausente, que dice: aunque estamos aquí, seguimos vivos, en los mismos lugares que dejamos. ¿Es quizás la ilusión la que nos hace imaginar las cosas que ocurrieron? Ocurrieron así, nadie lo dude, en el mismo lugar, sombras distintas. Bueno,
Lo dejamos al doctor. Muchas gracias de nuevo por esta tremenda presentación que cumple todas las normas de la hipérbole académica y que bueno, pues es un testimonio a los años que se van acumulando sobre uno. Y esto de los años, justamente, aparte, ya tuve ocasión de decirlo esta mañana, por lo que siempre me satisface volver a Córdoba, volver a Argentina, país que visité por primera vez cuando la mayoría de los presentes no estaban ni en proyecto, de manera que en este sentido, pues, bueno, todo forma parte de esa misma rueda del tiempo. Hoy por la tarde les voy a hablar de un trabajo y una preocupación que realmente pues, constituyen el inicio de mi labor académica y mi mayor preocupación en este momento. Es decir, sigo naturalmente pendiente y obligado a presentaciones y trabajos relacionados con otras actividades. Probablemente pues, es frecuente que me piden que me ocupe del español de los Estados Unidos, que me sigo ocupando del español de los Estados Unidos, pero mi mayor preocupación, digamos, aquello a lo que dedico más horas, más esfuerzo y más tiempo, es lo que podríamos llamar los preorígenes del español. Es decir, qué ocurre en el Mediterráneo occidental antes de la llegada de los musulmanes e inmediatamente después de esa llegada. Me concentro sobre todo entre el siglo V después de Jesucristo y el siglo X, pero en realidad este estudio me obliga a abarcar muchos aspectos que se remontan a veces al siglo X antes de Cristo. Es una ocupación fascinante que, sin embargo, no es nueva. La inicié siendo todavía estudiante del primer curso de Filología Románica, es decir, del tercer curso de carrera. Entonces teníamos 2 años de estudios comunes y luego 3 años de especialidad, y en el primer año de especialidad, pues, bueno, por una serie de circunstancias que se produjeron no en la clase de Historia del Español, sino en la de Literatura, donde tuve que intervenir con ese atrevimiento que se tiene a los 19 años y que en algunos casos se conserva después, no sé si por cuestión profesional, pero bueno, para corregir algunas cosas sobre la interpretación de lo que hoy preferimos llamar Harajat, y entonces, y todavía hoy con mucha gente, se llama Hachas. Entonces, eso me llevó a plantearme. Estudiaba entonces filología hispánica y los árabes de filología semítica, porque entonces no quería estudiar hebreo porque era muy pro-palestino. Luego he tenido que estudiar hebreo por mi cuenta y me he tirado mucho de los pelos por no haberlo estudiado cuando podía haberlo estudiado con más comodidad en una facultad. Pero bueno, estas son las cosas que suceden en este momento. Pues digamos, tengo una postura mucho más comprensiva, respetuosa e interesada por la solución del problema palestino, y aunque no he podido ir todavía a Tierra Santa, pero espero poderlo hacer quizá en el próximo congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, que será dentro de un par de años. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hablo de la historia verdadera de los orígenes del español? En realidad es un homenaje a la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Es una especie de homenaje también a mi país vecino y a mis amigos mexicanos. ¿Cuál es, diríamos, qué es lo que hemos hecho mal? Es decir,
Esta es la primera pregunta, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué cambió de opinión de pronto? Es decir, ¿por qué había tenido una línea de trabajo desde su memoria de licenciatura, su tesis doctoral, elementos árabes en los orígenes de la ética hispánica, todo ese tratamiento de los primeros siglos del Islam? Tuve que traducir un poema, un metro simple, pero bastante largo, de unos 900 versos. Hice el análisis correspondiente, lo relacioné con la ética, y todo ello dentro de una serie de ideas que no eran exactas, pero eran las ideas que teníamos todos y que mucha gente sigue teniendo todavía hoy. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió entre el final del Imperio Romano? ¿Qué ocurrió a partir, vamos a decir, del año, por poner una fecha? Siempre es importante poner unas fechas para adquirir la profundidad histórica necesaria. ¿Qué ocurrió a partir del año 411? ¿Qué pasó el año 411 y qué había ocurrido antes? Es decir, cómo se había configurado lingüísticamente el Mediterráneo occidental. Es decir, esta zona en donde durante muchísimos siglos se habló latín, y que siempre los romanistas han olvidado, con escasísimas excepciones, y que curiosamente, aunque tuve el relativo acierto de tocarla de alguna manera en esos trabajos de los años 60, ¿no?, desarrollados entre los años 60 y principios de los años 70, especialmente en el 71, cuando se publicó mi tesis doctoral en credos, y luego pues he seguido trabajando siempre buscando algo que me faltaba. Encontré ese algo que me faltaba cuando empecé a trabajar con los arqueólogos. Entonces ahí es donde me di cuenta de que no se puede hacer filología sin arqueología. Los arqueólogos me han enseñado muchísimo en los últimos 10, 11 años, que no quiere decir eso que no hubiera trabajado antes con ellos. Había trabajado con ellos, había trabajado siendo estudiante todavía con la UNESCO en la presa de Asuán, cuando se estaba construyendo la presa de Asuán en el sur de Egipto. Es decir, he sido de las pocas personas que han tenido la suerte de ver los grandes monumentos egipcios, como el templo de Abu Simbel, por ejemplo, desmontados y montados en sus lugares nuevos, ¿no? Es decir, la vida a veces me proporciona a uno estas cosas que para uno son satisfacciones, ¿no? Y realmente yo he disfrutado muchísimo de Egipto, un país en donde he estudiado, he trabajado y que conozco bastante bien, ¿no? También tengo que decir, mi primera novia fue egipcia. Seguimos siendo amigos. Una muy buena relación, muchísimos años después. Ella está mucho más joven que yo. Entonces, los arqueólogos fueron los que de pronto me hicieron darme cuenta de una realidad. De la realidad de que cuando los musulmanes invaden la península ibérica en el año 711, no podían hablar árabe, porque no habían tenido tiempo de aprender, sencillamente. Es decir, yo llevo 50 años estudiando árabe y todavía no lo sé, de manera que aparte de que yo sea limitado mentalmente, en fin, esto quiere decir que un dominio profundo de la lengua no es sencillo. Entonces, estos invasores de la península ibérica del año 711, y esa fue la gran innovación que me hicieron ver los arqueólogos, y ahora les voy a explicar a lo largo de esta presentación cómo, es la que me hizo entender que, claro, que todo este mundo que está marcado desde aquí aproximadamente, esto es Libia hoy en día, ¿no? Esto sería Túnez, esto sería Libia. A partir de aquí, todo este mundo era un mundo que se expresaba en latín. Se expresaba en latín. Este mundo fue conquistado a finales del siglo VI, es decir, alrededor del año 690 aproximadamente, por los musulmanes desde Egipto. Pero fíjense ustedes en una cosa,
los musulmanes tuvieron que conquistar Cartago 3 veces, porque las 2 primeras veces Cartago fue reconquistada por lo que entonces eran los romanos, que era el Imperio Romano de Oriente. Pero el Imperio Romano de Oriente administrativamente usaba el latín, es decir, que no usaba el griego como lengua de la administración, usaba el latín, porque ellos, aunque estuvieran en Bizancio, en Constantinopla, eran los herederos del Imperio Romano, eran Roma en Bizancio, Roma en Constantinopla, y su lengua era el latín. La conquista de la península ibérica en el año 711 se hace desde lo que entonces se llamaba Septem, es decir, la actual Ceuta. Y Ceuta era una ciudad bizantina, por lo tanto era una ciudad en la que se hablaba latín. Y la pregunta que ustedes se pueden hacer en este momento, muy bien, ¿y desde cuándo se hablaba latín en esta zona? Y la respuesta es muy sencilla, se hablaba latín en esta zona desde finales del siglo III antes de Jesucristo. Es decir, desde las guerras entre Cartago y Roma, las llamadas guerras púnicas, ¿no? Porque púnico es el cartaginés, es una alteración de la palabra semítica que nosotros conocemos como fenicio. Entonces, digamos, Cartago había sido fundada por los fenicios, que se habían establecido en una tierra en la que se hablaba bereber, se hablaba líbico bereber, una lengua de la que conservamos inscripciones, bastantes inscripciones, de la que conservamos las muestras modernas, es decir, se habla bereber en el centro del Sáhara, del gran desierto. Los tuareg hablan bereber, se habla bereber en la Cabilia argelina, en el centro de Marruecos, es decir, en toda esta zona montañosa, y todavía se habla un poco de bereber en Túnez, en esta parte del oeste de Túnez, y hay una serie todavía incluso de palabras que aparecen en el árabe de esta región, en la que, por ejemplo, no se dice shai para el té, sino que se dice tai. Entonces, este tipo de algunas de estas modificaciones y otras más profundas, que quizá tengamos ocasión de comentar o no, según cómo se vaya desarrollando esta presentación. En el año 218, los romanos, como consecuencia de las guerras con los cartagineses, piensen ustedes que la actual Cartagena se llamaba entonces Cartago Nova, es decir, era la nueva Cartago, la ciudad fundada por los cartagineses. En el 218 a.C., los romanos derrotan a los cartagineses en Hispania y empiezan su establecimiento en la península ibérica. Entonces, los romanos tienen una provincia hispana, dividida en 2 partes, en principio, la tarraconense y la bética, es decir, la tarraconense, que sería la parte nororiental, y la bética, que sería el resto, que van conquistando lentamente, oponiéndose a distintos pueblos. Y aquí empieza, digamos, donde tropezamos con el primer mito que se ha ido repitiendo sin ningún fundamento arqueológico serio, que es el mito del vasco. Del vascuence, euskera, como ustedes quieran llamar. Los llamados vascones, por Estrabón, por Plinio, por los geógrafos tradicionales, no hablaban vasco, no hablaban euskera, no eran vascos en el sentido moderno del término. Y luego pondremos algunos ejemplos para que ustedes vean que esto no es nada raro. Los hablantes de euskera, pues vamos a decir en euskera como se dice los euskaldunes, o en euskera castellano, en euskera sería euskaldunak. Los euskaldunes entraron en la península ibérica en el siglo VI después de Jesucristo. Es decir, que esa idea del vasco, o vascuence, o el euskera como lengua prerromana es completamente errónea. Completamente errónea. Es decir, los vascones eran celtíberos, hablaban
celtíbero, que es una variante del celta con interferencias con el ibérico, es decir, una especie de mezcla lingüística. La otra pregunta que nos podemos hacer y que mucha gente se sigue haciendo es ¿qué relación había entre el vasco y el ibérico? Y la respuesta, sencillamente, la verdadera respuesta es no lo sabemos. En este momento, alguno de los grandes indoeuropeístas, el profesor Francisco Villar, catedrático ya jubilado de la Universidad de Salamanca, uno de los grandes indoeuropeístas vivos, está trabajando otra vez sobre las posibles relaciones del vasco y el ibérico. Pero seguimos con muy poca información y muy poca seguridad. Entonces, una pregunta que me suelen hacer cuando hago esta exposición es, bueno, ¿por qué si hay escasísimos datos arqueológicos y ninguno seguro a favor de una presencia de vascohablantes en la península ibérica o esa confusión de vascón y vascohablante? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, en el año 1925, hace casi un siglo, don Manuel Gómez Moreno, el gran maestro de la arqueología española, ya escribió que, lo tengo por ahí citado, no me voy a poner a buscarlo ahora para leerlo, ya escribió que no había ningún solo rasgo arqueológico o lingüístico que certificara que los vascones eran otra cosa que celtíberos, y que no había ninguna prueba concluyente de que en la zona actual del País Vasco, es decir, en esta zona de ahí arriba de la península ibérica, un poco puedo marcar mejor con el ratón, ahí, en esa zona, ahí donde está la punta de la flecha, en esa zona lo que hay es mucha arqueología celtíbera, mucha arqueología celta, mucha arqueología indoeuropea. Ninguno de los ríos grandes, de los que tenemos nombre antiguo, grandes quiero decir grandes relativamente, no son el Paraná, por supuesto, del País Vasco, tiene nombre en una lengua que no sea el celta. Es decir, todos tienen nombre indoeuropeo. El celta es una lengua indoeuropea, ¿no? Del grupo celto-itálico, es decir, emparentado con las lenguas latinas. El celta, había dos grandes ramas, el celta continental, que era el que se hablaba en las Galias, es decir, en la actual Francia, en Bélgica, en el norte de Italia, es decir, en la Galia cisalpina, que sería la del sur de los Alpes, y la transalpina, que sería la del otro lado de los Alpes, vistos desde Roma, claro está, que era el centro del mundo. Y se hablaba también en buena parte de Hispania. Y el celta insular es el que se hablaba en las Islas Británicas y Irlanda. El celta insular en las Islas Británicas fue sustituido después, como ustedes saben, por las lenguas germánicas, después de la invasión de los anglos, jutos y sajones, y la derrota de los celtas, es decir, aquí está el célebre mito del rey Arturo, que sería el último lazo de unión entre los celtas y los romanos, ¿no? Los romanos se habían retirado de Britania completamente en el siglo II después de Jesucristo, porque ya no tenían capacidad económica para resistir esa expansión del imperio, y todavía, pues, en fin, quedan algunos restos interesantes en el inglés de esa presencia romana, del latín de la época romana. Todos ustedes, me imagino, que saben que la palabra inglesa nice es exactamente la misma que el español necio. Es decir, proceden los dos del latín nescit. Nescit, el latín, quiere decir no sabe, ¿no? Entonces eso quiere decir que el pobre indígena britano, que llegaba allí con la cara normal que tiene siempre el inferior, cuando llega el romano con la espada, no sé qué, no sé cuántas, todas estas cosas, o sea, demostración de fuerza y demás, entonces le preguntaba, ¿dónde está tal cosa? Y el otro decía, gesto típico, y entonces el otro romano le decía, nescit, no sabe. Y entonces, como lo decía sonriendo y demás, pues quedó con la idea de simpático, no sé qué, que es la que se ha mantenido en el inglés hasta ahora. Los españoles, que como ustedes saben somos más bien
reacios a la blandura, pues obviamente le interpretamos que eso de no saber era de necios, ¿no? Entonces quedó esa separación clarísima entre la natural bondad de los anglosajones, nice, y la natural hermandad de los españoles, necio. Entonces, bueno, pero esto es uno de los restos, hay muchísimos restos, y desde luego, pues todos ustedes me imagino que saben, claro está, que Londres es un topónimo céltico, ¿no? Que Dunum, ¿no? Del Lugdunum es uno de los nombres de ciudad, y que esos tipos de topónimos se encuentran también en España. Es decir, digamos que ahí tenemos ese enorme panorama de ese mundo celto-itálico que era la Europa occidental, hasta la llegada de los germanos en la Europa romana a partir del año 411. Pero mientras tanto, es decir, que había ocurrido entre el año 220 antes de Jesucristo y el 411 después de Jesucristo. Pues lo que había ocurrido era sencillamente que Roma se había ido estableciendo en la provincia de África, la cesariense, Numidia y Mauritania. Mauritania, de donde vendrá el nombre de moros. Mauritania en realidad es un compuesto de Mauri y Tania. Tania es el origen de la palabra latina Tingis o actualmente Tánger, ¿no? O Tinja en árabe. Entonces, esta frontera era una frontera en permanente lucha con los bereberes. Pero los bereberes se fueron romanizando. Y esta romanización no es una de esas romanizaciones transparentes. Es decir, en la historia de las lenguas, tenemos casos de transparencia en las influencias y casos de opacidad en las influencias. Es decir, todos nosotros sabemos que jote, aguacate, chocolate, tomate son palabras del náhuatl. Todos ellos tienen ese sufijo, esa forma T, que procede del náhuatl, ¿no? Que es vamos a decir, un actualizador, cuantificador, artículo, preartículo, como queramos llamar. Lo mismo me da, ahora mismo no estamos haciendo lingüística náhuatl y no creo que nadie se vaya a enfadar conmigo porque no precise exactamente cómo interpreto el final del náhuatl, ¿no? En el caso del bereber, el bereber es una lengua afroasiática, es decir, está emparentada con las lenguas semitas, que tienen dos grupos, ¿no? El norte del semítico, que es representado por el fenicio, hebreo, arameo, o también llamado siriaco, y el grupo que unos llaman central, otros llaman del sur, que es el que está representado, esto ya se nos escapa del mapa, pero bueno, por el árabe y el surarábico. Y luego, naturalmente, se extiende hacia Eritrea y Abisinia con las lenguas etíopes. Los fenicios se habían instalado en Cartago y en su área de influencia y hablaban fenicio, es decir, una lengua semítica, rodeados de pueblos bereberes. Son derrotados por los romanos en el siglo III a.C. Cartago en principio se destruye completamente, pero poco a poco se va rehaciendo. Y ya Julio César, en el siglo I a.C., decide que hay que revitalizar Cartago y entonces instala colonias de legionarios retirados, que era el sistema romano de población. Pero claro, legionarios retirados quiere decir legionarios con familias, con niños, con escuelas, con cartas, con correos, con todo eso. Entonces, ¿qué nos enseña la arqueología de esa vida de estos soldados? ¿Qué información arqueológica que no hemos tratado hasta ahora los filólogos, o solo la hemos tratado muy parcialmente, está a nuestra disposición? Por supuesto, todos conocemos muy bien las grandes inscripciones. Si ustedes entran en YouTube y escriben Leptis Magna, van a tener una enorme cantidad de películas
que les van a mostrar cómo era una gran ciudad romana del norte de África en el siglo segundo, primero y segundo después de Jesucristo, es decir, antes y después de Jesucristo. Contrariamente a lo que se ha dicho siempre, salvo por algunas escasas excepciones, el norte de África, especialmente esta parte del norte de África, que evidentemente esto es Sicilia, esto es Cerdeña, eso está directamente en relación con Roma, era una parte mucho más romanizada, mucho más culta, y de la cual dependía mucho más el Imperio Romano que Hispania. Es decir, esa idea que se ha mantenido de que Hispania era la gran provincia romana y los pobres moros del norte de África eran, bueno, pues eso, los moros, como siempre, ¿no? Un término generalmente tomado en sentido denigratorio por los españoles, ¿no? Pues no es así, no es verdad. Pero la unión además era tan grande que cuando en el siglo II después de Jesucristo se hace la reorganización, la reestructuración provincial, el norte de África, es decir, esta línea que va hasta aquí, esto que dice Lixus, que hoy en día es la ciudad de Larache, y es el río Lixus el que va por aquí, o el antiguo río Lixus el que va por aquí, esta zona al norte estaba unida en la diócesis Hispaniae, es decir, en la zona administrativa de Hispania. Es decir, que jamás en la época de los romanos el estrecho se interpretó como una división. No sé si alguno de ustedes ha tenido ocasión de estar en el sur de España y ver lo que es realmente el estrecho de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar, desde el punto de vista geográfico, es una Biblia. Es decir, se puede cruzar nadando. Hay gente que lo cruza nadando, obviamente hay que ser un atleta para cruzarlo nadando. Pero si no tiene una corriente fuerte, porque claro, entre el Mediterráneo y el Atlántico hay un paso de corriente fuerte, es decir, no lo puede hacer cualquier idiota, pero en general se puede pasar muy bien en una barca, en una canoa, en una balsa, en los días en donde no hay viento fuerte de levante, ni ninguna cosa de estas que lo impida. Es decir, que el estrecho se cruza muy bien y se ha estado cruzando desde la prehistoria hasta ahora continuamente en los dos sentidos, ¿no? En los dos sentidos. Y decía, entonces en esto volvemos a restos, ¿no? ¿A qué sabemos? Y entonces todos conocemos esas grandes inscripciones, ¿no? Las grandes inscripciones de las ciudades, los pedestales de las estatuas, todo eso. Pero, ¿cómo se comunicaban los romanos por escrito? Es decir, voy a ponerles ejemplos reales, a mí me gusta poner ejemplos reales. Cuando un soldado romano estaba estacionado al norte, ahí donde está la flecha, más o menos aproximadamente, que sería Panonia entonces, y hoy en día sería más o menos lo que es Hungría, y tenía a su familia aquí, en Egipto, ¿cómo se comunicaban con ellos? ¿Qué hacían? Bueno, la respuesta la conocemos hoy con literalmente miles de ejemplos. Utilizaba lo que en español podemos llamar ostracones, en griego se llama ostraca. Es decir, trozos de vasijas de barro. Las vasijas de barro que llevaban el aceite o el vino, ya saben ustedes que los romanos comercializaban el vino concentrado, es decir, lo sometían a un proceso por el cual eliminaban lo más posible el agua y luego cuando lo servían volvían a añadirle el agua, ¿no? Debería ser un vino espantoso, pero bueno, era lo que había y cómo funcionaba. Le añadían, naturalmente, por eso el comercio de las especias es tan importante durante tanto tiempo, porque añadían especias al vino para mantenerlo y para todas estas cosas, o sea, ese vino concentrado, ¿no? Pero esas vasijas que han contenido esto no se pueden reutilizar, porque el aceite se estropea o el vino se avinagra, es decir, lo que hacían era romper. Y esos trozos de barro roto, estamos hablando de grandes vasijas, por lo cual una vasija proporciona una gran cantidad de material de escritura, son los ostracones. Siempre les digo a mis alumnos que para ser cartero en el Imperio Romano era necesario tener una buena forma física, porque efectivamente conservamos esa carta escrita por ese soldado, ese legionario romano en Panonia, a su familia en el
centro-norte de Egipto, se conserva. Y como ella, miles de otros documentos. Esa carta está en griego, no está en latín, pero bueno, es que esta era la lengua de esta zona, ¿no?, del Mediterráneo occidental, la lengua de la gente que sabía leer y escribir. Pero es que tenemos muchísimos documentos, algunos conocidos, algunos publicados, otros que llevan mucho tiempo conocidos y no están publicados, pues como siempre, porque siempre hay alguien que los tiene guardados para publicarlos y como no sabe cómo publicarlos, pues ni los publica él ni los publica nadie más. Es decir, el célebre perro de los hortelano, ¿no?, ni come ni deja comer. Pero bueno, esto es la vida misma, y todos los profesionales de la investigación sabemos que eso siempre es así, que si alguien tiene algo que le parece importante y que no quiere compartir, pues lo guarda en un banco, en una caja fuerte, en lo que sea, y hay que esperar pacientemente a que se muera antes que para poder usar. A veces pasa y a veces no pasa, ¿verdad? Son nuestros herederos los que van a leer eso. Pero esta es la situación. Entonces tenemos documentos de distinto tipo, de ese carácter, documentos en tablillas de madera, documentos en tinta, muchos documentos. Porque además, ¿qué es lo que pasaba? Es decir, en estas ciudades en donde estaban las guarniciones romanas, el centurión, que era el encargado de la guarnición, tenía que hacer muchas cosas. Tenía que hacer la lista de qué soldados estaban de guardia en tal momento, la lista de la compra, que había que ir a comprar y traer y proporcionar, había que llevar un registro de las actividades que se iban a hacer, y algunos de ellos también escribían poesía. Y conservamos poemas escritos en latín por soldados de las guarniciones romanas en distintos lugares del sur del Mediterráneo, es decir, de África, escritos en latín. Y por supuesto, como siempre que se escriben poemas, pues algunos salen mejor y otros salen peor, pero lo importante para nosotros es que estaban escribiendo poemas en latín, y luego después ya si les tenemos cariño, que efectivamente pues uno acaba tomando cariño a sus soldados romanos, pues nos parecen hasta buenos. Pero esto forma parte de la debilidad humana. Entonces este es un material que tenemos ahí y que nos indica. Luego, por otro lado, piensen ustedes, si hablamos de las figuras, es decir, el primer emperador romano no itálico de origen africano es Septimio Severo, que inaugura la dinastía de los Severos en Roma. Luego después vendrán los emperadores hispanos, Trajano, en fin, Diocleciano, es decir, los otros emperadores, pero el primero es Septimio Severo, y si ustedes van a Roma, tienen allí el gran arco de Septimio Severo, a la entrada del foro desde el Capitolio, allí colocado, esperándoles para que disfruten de esa dinastía imperial africana. Ciudades como Lectis Magna son, por supuesto, muy superiores a muchas de las ciudades itálicas. El segundo gran anfiteatro romano, después del Coliseo de Roma, está situado aquí, en el Gem, cerca de Magdia, muy cerca de la costa del centro-sur de Túnez. Es decir, esta es la realidad. En el centro-sur de Marruecos tenemos una ciudad completa, Bouroubilis, que se ha conservado gracias a que a un santo musulmán se le ocurrió poner allí su tumba, y gracias a eso pues, se ha convertido en un lugar sagrado y relativamente respetado, y lo conservamos así. Yo he viajado por el oriente de Argelia y he visto ciudades romanas en el campo, por un pastor que estaba allí con sus ovejas y sus perros, y no había nadie que guardara aquello, ni se preocupara de aquello, ni nada. Llevan allí siglos, ¿no?, tranquilamente, esperando la mano de nieve que sepa arrancarlas, ¿no?, como en el poema mexicano. Pero esta es esa caída. Y lingüísticamente, era un poco el punto de partida de todo esto, ¿qué es lo que nos ofrece el contacto del latín y el berber? Les decía que hay relaciones transparentes y opacas. Les ponía el ejemplo de Nais Necio para las relaciones transparentes, no me he olvidado, vuelvo ahora a las relaciones opacas. Las relaciones opacas son las que existen en las lenguas americanas entre el apache y el español. Y relaciones opacas son las que existen en el norte de África entre el bereber y el latín. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos tres tipos de situaciones posibles.
una situación, es la situación en la cual la palabra y el objeto que tenía que tener una denominación en una época determinada ya no existe. Entonces ahí, en raras ocasiones, tenemos idea de cuál era la palabra que se podía aplicar y cuál era la palabra en bereber y la palabra en latín. Y ahí estamos en esa situación de pérdida y no tenemos muy poca información, pero suponemos que eso tuvo que existir porque sabemos que los objetos existieron, pero no sabemos sus nombres porque ya no se usan. Pero la arqueología nos da los objetos, no nos da sus nombres, desgraciadamente, nos da los objetos. En segundo lugar, tenemos toda una serie de palabras que pertenecen a determinados aspectos de la cultura y que han sido sustituidas por otros aspectos culturales distintos. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que se produce en el norte de África cuando el cristianismo es sustituido por el Islam. Porque naturalmente toda esta región, que era una región romana, fue una región cristianizada. Y les he hablado de emperadores como los severos, pero si tengo que hablar de santos, pues entonces tengo que hablar de San Cipriano de Cartago, que es el gran santo muy venerado en la Edad Media en el occidente del Mediterráneo, y tengo que hablar naturalmente de San Agustín. San Agustín es uno de los grandes santos y uno de los grandes intelectuales del cristianismo. Es decir, y San Agustín procede de aquí. Y estudió en Cartago, luego fue a Milán, en fin, etcétera, etcétera, hizo el recorrido de su zona del Mediterráneo, pero además San Agustín tuvo una enorme influencia en la Iglesia española y conservamos sus cartas intercambiadas con obispos españoles y con autores hispanos, no españoles, sino españoles no había hispanos, con los hispanos de la época, ¿no? Es decir, que era un mundo que se movía en barco, que era el sistema de transporte más cómodo y más rápido y más seguro en el momento, y los barcos pues viajaban desde Cartago hasta las Islas Baleares y desde las Islas Baleares a Tarragona, que era la capital de la provincia de Tarragona. Así que esta era un poco la línea de movimiento y de trabajo. Y entonces, cuando llega el Islam, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los términos religiosos cristianos son sustituidos por los términos religiosos musulmanes. Entonces entramos en un proceso de análisis lingüístico muy interesante, porque nosotros lo que tenemos es la palabra bereber, que procede del árabe, para designar una fiesta que antes podía ser una fiesta cristiana y tenía también un nombre, o un edificio que también podía ser un edificio de carácter religioso. Les voy a poner solo un ejemplo, lo que no se trata tampoco de volverles locos con estas cosas. Les voy a poner un ejemplo que además es el más típico. ¿Por qué mezquita es femenino en español cuando masjid es masculino en árabe? Bueno, entonces si nos vamos al bereber, nos encontramos con que la palabra correspondiente a mezquita en bereber también es femenino. ¡Qué casualidad! ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente porque eclesia es femenino. Y la mezquita simplemente sustituye la función que tenía la iglesia previamente. La palabra árabe para iglesia es kanisa, ¿no? Entonces, obviamente, kanisa se usa para aquellas iglesias que siguen siendo iglesias. Pero las iglesias, los lugares de oración que pasan a ser mezquitas, pasan a llamarse con la palabra árabe, pero con el género femenino, de la palabra eclesia en latín del norte de África y de Hispania. Y entonces tendrá ese femenino. No es el único caso, pasa exactamente igual con Eid, la Pascua de los árabes. También en este caso, en bereber, la palabra correspondiente es femenina, es decir, tiene el prefijo ta del femenino en bereber, y sigue significando Pascua. ¿Por qué? Pues porque la Pascua es la Pascua cristiana cuando se vive, o la Pascua judía cuando se vive en un mundo judío, es la Pascua judía, cuando se vive en un mundo cristiano es la Pascua cristiana, y cuando se vive en un mundo árabe es la Pascua islámica, es decir, el Eid, la fiesta del fin del Ramadán, ¿no? Entonces es
es ese mundo de confluencias. Pero hay un tercer caso todavía muchísimo más interesante, y ahí sí que el Apache me sirvió. Porque obviamente, eso sí que tengo que decir que no se había visto. Y yo lo vi estudiando cosas porque lo había visto cuando estudiaba el Apache para los préstamos del español a las lenguas indias americanas. Si normalmente se estudia al revés, los préstamos de las lenguas indias americanas en español, yo como siempre tengo que hacer algo raro, pues entonces lo que hice fue estudiar el español en las lenguas indias americanas, lo cual tenía una buena colección de predecesores muy valiosos con los que la gente me ayudaba mucho. Pero aprendí mucho leyendo sus trabajos y viendo cómo habían trabajado y qué habían descubierto. Y una de las cosas que vi es que efectivamente el Apache Chiricahua, cuando toma formas del español, las incorpora, pero las incorpora con los morfemas del Apache Chiricahua. Y los morfemas del Apache Chiricahua, que es una lengua de tipo aglutinante, cosa muy normal en las lenguas americanas y que corresponde al tipo del bereber, lo que hace es que introduce esos prefijos en medio de las formas de las palabras latinas. Vamos, las palabras españolas en este caso, con lo cual la palabra final no hay quien la reconozca a menos que alguien le diga que eso es esto, que sepa el significado. Y en bereber ocurre exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Es decir, los términos, las palabras latinas se introducen en el bereber y entonces toman los morfemas del bereber, con lo cual hay infijos, es decir, morfemas intercalados dentro de la palabra, prefijos y sufijos que no estaban, más los cambios correspondientes de terminación. He publicado recientemente algunas cosas con ejemplos concretos, especialmente ejemplos aplicados a los meses del año, ¿no? A febrero, a marzo, pero también en algunos casos a los usos de los numerales. No sé si tengo algo por aquí que puedo encontrar rápidamente. A ver. Sí, aquí está. Por ejemplo, ya Schuchart, a principios del siglo XX, analizó la palabra bereber abruri, que significa granizo, que relacionó acertadamente con el mes de abril. Abril aparece como abrir en un texto que tenemos perfectamente citado, que contiene además otros. Se lo voy a leer simplemente para que vean cómo suena. Yehilkin Mars, Mars es marzo, naturalmente, Arcullut Rasen, Tnzin, Ar Sofn, Taidart, Ibrir, Ar Zurarint, Yichbrurin, Ar Tarazent. Cuando llega marzo, Mars, Marcea, Temrasent. Claro, cuando uno ve Temrasent, pensar que eso es marzo, pues es un poquito de imaginación, pero es marzo, efectivamente. Toda la cebada, marcea toda la cebada, es decir, hace brotar las espigas en abril. Ibrir